Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el pueblo de los matados. Fueron varios los personajes que intervinieron en los combates y en el último y más conocido de estos, la Guerra de los Mil Días, iniciada con el alzamiento que tuvo lugar en Socorro, Santander, el 17 de octubre de 1899. Al día siguiente, se decretó turbado el orden público en toda la nación. Los liberales de Sesquilé, municipio de mayoría conservadora, se pronunciaron el 1 de noviembre de 1899 al conocer el grito revolucionario dado en Santander y comandados por el general Manuel J. Lozano y por el coronel Isaac González, partieron de Sesquilé hacia Chocontá con un buen número de voluntarios prestos a engrosar las fuerzas al mando de los generales José Santos Maldonado y Cornelio Jiménez. De allí continuaron hacia Garagoa en el valle de Tensa, avanzando hasta el Jucual, donde esperaron a los copartidarios provenientes de Miraflores. Regresaron a Machetá y en el sitio El Neme sostuvieron la primera batalla en la que las armas de los de Sesquilé y sus aliados obtuvieron la victoria sobre las del gobierno. Con este triunfo se encaminaron por Manta y atravesando las montañas de El Chulo salieron a Churneque, entre las poblaciones de Gachetá y Junín, donde cruzaron fuego con más fuerzas del gobierno. De allí regresaron con penosas marchas por la montaña a Manta y en el punto denominado El Palmar, los generales Maldonado y Lozano hicieron formar al mermado personal de voluntarios revolucionarios para saber quiénes se ofrecerían para tomar por asalto Manta, y sin vacilar, todos lo hicieron. Al entrar a esa población, la fuerza del gobierno que vigilaba en cubierta abrió fuego sobre ellos desde varios puntos estratégicos. El reducido número de revolucionarios fue sitiado y rodeado. Con escasa munición, sus actos de heroísmo y resistencia resultaron inútiles ante la superioridad abrumadora en número y dotación del enemigo. Los comandados por Maldonado y Lozano soportaron las consecuencias de la derrota cayendo prisioneros. Una vez les fueron arrebatados sus documentos de campaña, fueron conducidos de Manta a Guateque y de allí a Bogotá. El alférez Arcadio Bernal, que narra esta historia, fue llevado luego a Zipaquirá, donde el señor Indalecio Bernal le sirvió de fiador para obtener la libertad bajo una crecida multa de caución y mediante el pago de la exención militar. De regreso a Sesquilé, Bernal fue perseguido constantemente, en especial por el general Francisco Cabrera, por lo que tuvo que retirarse a la hacienda de Eustacio Santamaría, punto desde el que continuó sirviendo a la revolución, suministrando armas y municiones para las fuerzas del general Juan B. Castaño, con las consiguientes zozobras, peligros y sinsabores, sirviendo a los combatientes liberales hasta el final de la contienda. Arcadio Bernal termina su relato así: durante la paz he servido a mi causa en cuanto me ha sido posible y con la misma constancia de todos los tiempos y de mis mejores años. El despacho militar que acreditaba mi ascenso a alférez, hecho por mis jefes a raíz del triunfo del Neme, me fue arrebatado al caer prisionero en Manta, por lo cual no me es posible adjuntarlo a esta hoja de vida. Pero en cambio, acompaño en pliego separado las declaraciones tomadas conforme a la ley, que acreditan mis servicios en la guerra, declaraciones dadas por algunos de mis compañeros de armas en las jornadas revolucionarias, y que me revelan del despacho militar en que constaba mi grado. Nemocón, agosto 16 de 1938. En uno de los capítulos más recordados de esta guerra, que marcó la transición del siglo, es recordado el arrojo patriótico demostrado por José María Acosta García, que partió con sus 3 hijos varones, Eliseo, Jorge Benito y Eliezer, a luchar por la causa liberal en la cruenta batalla de Palo Negro. De vuelta a Sesquilé, regresó solo con Eliezer y con la infausta noticia para su angustiada esposa, Alicia Vázquez, del deceso de los otros 2, acribillados por la furia conservadora y cuyos cuerpos tuvo que incinerar para evitar que fueran alimento de buitres. El joven Eliezer jamás se curó de los traumas que la guerra le dejó y, según cuentan sus descendientes, escondió algunos arcabuces utilizados en dicha batalla bajo las raíces de un árbol en Giramena, su casa paterna. Por sus méritos, el militar Dámaso Maldonado se ganó las trencillas de general, dejando a sus conciudadanos de Sesquilé el ejemplo de valor y virtudes desde 1907. Lo mismo que Manuel J. Lozano, que al momento de partir dejó en su casa amarilla de la vereda de San José a su esposa Angelita a cargo de 8 hijos, para conformar la división Sesquilé con sus caballos, jinetes y armas. Junto con ellos serían recordados los nombres de los también generales José Acosta Navarrete,
que a su retiro como activista militar retornó a su casa en Escuatá, la misma que poco después fue incendiada por sus adversarios políticos. Obdulio Cuadros Prieto, benefactor del terreno para la construcción del templo parroquial, de la fuente pública y posterior notario y concejal de Sesquilé. Y el general Gregorio Sánchez, que como los anteriores continuó sirviendo a su pueblo como concejal en varias oportunidades. Antes que ellos, las hazañas militares demostradas tal vez en la batalla de la Humareda le dieron el ascenso al liberal Manuel Navarrete, afamado dirigente de esta sección de Cundinamarca, que dejó de existir hacia 1895 a la edad de 70 años en el Hotel Lincoln de la capital de la República. Igualmente destacada fue la participación del comandante Marco Antonio Zapata, con el grado de mayor, cuya ponderada lealtad, cooperación y actividad digna de ejemplo mereció las glorias de su compatriota el general Federico Maldonado, el agradecimiento de Obdulio Cuadros y las bendiciones del párroco Isaac Guerrero. Sucedidas las batallas, finalmente se firmó el Tratado de Paz el 21 de noviembre de 1902, estableciendo las condiciones políticas y reconociendo los derechos antes desconocidos o violados porque figuraban en la Constitución de 1886.